¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de hipertensión arterial severa o crisis hipertensiva, que es otra manera de denominar este grupo heterogéneo de situaciones que tienen un denominador común, que es el hecho de tener valores de presión arterial severamente aumentados. El punto de corte es mayor de 180 la sistólica y mayor de 110 la diastólica. Y lo que se distingue es que más allá de los valores severamente aumentados, es de manera brusca. O sea, que esto se genere de manera brusca hace que sea más grave que los valores de cifras tensionales per se. Dentro de lo que son las crisis hipertensivas, tenemos que delimitar dos situaciones concretas que significan distinto riesgo para el paciente, nos marcan cómo debemos actuar, cuándo y con qué, y dónde, ¿sí? Ello es la urgencia hipertensiva, que son valores de hipertensión arterial severa, o sea, mayor a 180-110, sin lesión aguda o nueva de órgano blanco. Es un tipo que no se asocia a resultados adversos y son pacientes que los podemos tratar con medicación vía oral y darle el alta en horas. Distinto es la emergencia hipertensiva, donde, aparte de los valores de presión arterial severamente aumentados, mayores a 180-110, tenemos un daño agudo nuevo de un órgano blanco que requiere tratamiento inmediato porque sí entraña un riesgo de vida, y generalmente usamos drogas endovenosas y se hacen en unidades cerradas, ya sea una coronaria, una terapia o en un servicio de emergencia. ¿Cómo definimos el daño agudo de órgano blanco? Es aquel que no era conocido como preexistente, que no tenía diagnóstico establecido ni clínica previa atribuible a él en el momento que nosotros constatamos esos valores de presión arterial. ¿Y cuáles son los órganos que sufren este daño agudo, los órganos de choque de la presión arterial? El cerebro, la retina, la aorta, el corazón y los riñones, ¿sí? En estos lugares tenemos que ir a buscar el daño cuando detectamos un paciente sintomático con valores de presión arterial elevados. Bueno, algunos datos, sabemos que el 50% de los casos se trata de pacientes previos hipertensos que no tienen buen apego al tratamiento. Se sabe que un 2% de todos los pacientes hipertensos van a desarrollar una crisis hipertensiva en algún momento. Se ve más en la población adulta mayor, más de 60 años, y predomina más en varones con una relación 2:1 respecto de la mujer. También se describe como causa, como segunda causa, el uso de drogas o como anfetaminas o cocaína. Entonces, de esta charla lo más importante es que tenemos, en el contexto de una crisis hipertensiva, tratar de establecer las dos categorías de urgencia y emergencia, porque nos marca cómo tenemos que actuar, con qué prontitud y con qué tipo de medicación. Entonces, cuando el órgano de choque es la retina, estamos en presencia de una retinopatía hipertensiva aguda, ¿sí? Se dice que la retina es la única parte de nuestro cuerpo donde nosotros podemos valorar y observar los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas. Y sabemos que la retina es pasible de daños crónicos, como parte de la hipertensión crónica, y es pasible de daños agudos en el contexto de una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cómo se va a presentar este paciente? Bueno, con valores de presión arterial mayores de 180-110, con visión borrosa, una cefalea bastante característica, ceguera repentina, y lo que hay que hacer mandatoriamente en estos pacientes es un fondo de ojo, donde nosotros podemos ver algunas alteraciones crónicas, como va a ser la presencia de cruces arteriovenosas, la disminución del calibre de las arterias, o las agudas de la retinopatía hipertensiva, como pueden ser hemorragias, exudados y la máxima expresión que está dada por el edema de papila. Entonces, las hemorragias las vamos a ver como extravasación de sangre, rojas, los exudados los vamos a ver amarillos, ¿sí? Vean que acá la papila está bien delimitada, y cuando hay edema de papila hay un borramiento del borde, ¿sí? Que pierde su nitidez. ¿Cuál es nuestra meta terapéutica en estos pacientes? Bueno, bajar la presión arterial en un 25% en la primera hora. Si está estable, llevamos los valores a 160-100 en las 2 a 6 horas siguientes, y
retomamos valores de normalidad en las 24 48 horas siguientes. Para ello podemos usar labetalol, nitroprusiato, nitroglicerina o el urapirilo, que es un antagonista alfa-adrenérgico que es vasodilatador periférico. Cuando el órgano de choque es el cerebro, podemos tener tres situaciones diferentes. Podemos tener una encefalopatía hipertensiva, una hemorragia cerebral aguda o un evento isquémico agudo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la hipertensión crónica desplaza la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral hacia la derecha. Entonces, hay una predisposición a la hipoperfusión cerebral a niveles relativamente normales de presión arterial. ¿Esto por qué es importante entenderlo? Porque en los pacientes con evento neurológico más hipertensión arterial, hay que ser cautelosos respecto del descenso de la presión arterial, porque nosotros sabemos que la presión de perfusión cerebral depende de los valores de presión arterial. Entonces, no tenemos que ser ni bruscos ni intempestivos en llevarlo a valores de normalidad. Entonces, la presión de perfusión cerebral depende de la tensión arterial media, que se calcula una sistólica más 2 diastólicas sobre 3, menos la presión intracraneal, ¿sí? Si aumenta la PIC, como se ve en estas situaciones, en el ACV hemorrágico, en el ACV isquémico y en la encefalopatía hipertensiva, aumenta la presión intracraneal, nosotros tenemos que mantener la TAM relativamente elevada para poder mantener la presión de perfusión cerebral. ¿Dónde nos sirve más este concepto? En lo que es el evento isquémico. ¿Por qué? Porque en el evento isquémico nosotros tenemos un área de isquemia, un área de penumbra y el cerebro normal. Entonces, si nosotros mantenemos adecuada la presión de perfusión cerebral, ese área de penumbra, en vez de incorporarse al área isquémica, la vamos a incorporar al área de cerebro normal y así vamos a disminuir el daño cerebral y por consecuente la secuela neurológica, ¿sí? Entonces, cuando estamos en presencia de una encefalopatía hipertensiva, la mayoría de los artículos dicen que a este diagnóstico se llega por exclusión, o sea, una vez que descartamos que no tenemos un evento isquémico o hemorrágico, pensamos en la encefalopatía hipertensiva. Es un paciente que se encuentra con valores elevados por más de 180 a 110 y una clínica neurológica de cefalea, náuseas, vómitos, puede haber alteración de la conciencia y bueno, es un cuadro de edema cerebral difuso que compromete el flujo sanguíneo cerebral y que aumenta la presión intracraneal. Entonces, nuestra meta terapéutica va a ser bajar un 25% el valor inicial de la presión arterial en la primera hora. Luego, si el paciente se mantiene estable, lo llevamos a valores de 160 a 100 en las siguientes 2 a 6 horas y a valores normales en 24 a 48 horas. Generalmente usamos labetalol, nitroprusiato o nicardipina, que es un bloqueante cálcico que tiene selectividad coronaria y cerebral. En la hemorragia cerebral aguda, acá lo que difiere del resto es que los valores de cifra de presión alta pueden o prolongar el sangrado o generar un resangrado. Entonces, acá los puntos de corte a través de los cuales empezamos a actuar con medicación son sistólicas mayores a 170. No obstante eso, sigue rigiendo el principio de la mantención de la TAM, ¿sí? No nos vamos a asustar y bajarlo a valores normales rápidamente, sino que vamos a disminuir entre un 15 y un 20% del valor inicial de la presión arterial y no bajar la sistólica a más de 140, ¿sí? En este caso tenemos que tratar de mantener una TAM de 110 a 120 milímetros de mercurio, porque recordemos que tenemos aumentada la presión intracraneal. Para ello vamos a usar labetalol, nicardipina, nitroprusiato y el urapirilo. Si estamos en presencia de valores severos de presión arterial y un ACV isquémico, que lo vamos a sospechar cuando tenemos presencia de un nuevo o brusco déficit motor unilateral, deterioro del sensorio, trastornos visuales o dificultad para el habla o la coordinación, vamos a diferenciar dos situaciones. Aquel paciente que lleva menos de 3 horas de evolución del cuadro y que podría llegar a ser candidato a trombolisis, en cuyo caso tenemos que llevar las cifras tensionales a valores menores de 185 o 110. Si el paciente no es candidato a trombolisis,
Empezamos a usar drogas endovenosas cuando la presión arterial sistólica es mayor de 220 y la diastólica de 120. Y disminuimos un máximo de un 15 o un 20% en las primeras 24 horas. Y acá hay que hacer una salvedad, que hay un montón de artículos que si la presión está menor a 220, pero mayor a 180, permiten el uso de medicación bioral, como puede ser un IECA, además del reposo, que es la primera conducta que tenemos que tomar en este tipo de pacientes, para tratar de bajar esos valores tensionales. Y dicen que usemos drogas endovenosas con valores mayores a 220, 120. De todas formas, se baja un 15, un 20% en las primeras 24 horas y tenemos que lograr una TAM no menor de 130. ¿Qué vamos a usar? Labetalol, nitroprusiato y nicarditil. Cuando el órgano blanco es el corazón, podemos tener dos eventualidades: un síndrome coronario agudo o una insuficiencia cardíaca con un edema agudo del pulmón. Entonces, frente a un paciente que tiene valores de presión arterial mayores de 180 a 110, en el cual se sospecha o tenemos evidencia electrocardiográfica o por marcadores bioquímicos de angina miocárdica, de infarto miocárdico, tenemos que bajar un 25% en la primera hora, si está estable, y llevarlo a menor de 160 a 100 en las 2 a 6 horas siguientes, y valores normales en 24 a 48 horas, aunque las últimas guías 2020 promueven disminuir de manera rápida la presión sistólica a menos de 140. Para esto lo que vamos a hacer es usar un vasodilatador, como la nitroglicerina, y un beta bloqueante como el labetalol. En el caso del edema agudo de pulmón, es una situación similar, nada más que tenemos las cifras tensionales elevadas y signos de falla cardíaca o sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces, hay dos propuestas, una que dice de bajar un 25% la presión arterial inicial, y si está estable, llevarlo a valores menores de 160 a 110, pero también las últimas guías lo que promueven es el descenso rápido de la sistólica menor a 140. Y en este caso lo que vamos a hacer es disminuir precarga y poscarga. Entonces vamos a adicionar al tratamiento el uso de un diurético, que es la única situación prácticamente que usa diurético. Bien, cuando el órgano del choque es el riñón, estamos frente a una nefropatía hipertensiva aguda. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Como valores tensionales mayores a 180 a 110, en el contexto de oliguria, hematuria, edemas, o un paciente que eleva la urea a más de 50 miligramos de decilitro, o la creatinina mayor a 1.5 miligramos de decilitro, que no tenía antecedentes de alteración de función renal, o un aumento mayor a 0,5 miligramos de decilitro con función renal deteriorada previa. En estos pacientes, la meta es la misma: disminuir un porcentaje la presión arterial inicial en la primera hora un 25%, si está estable, llevarlo a 160 a 100 en las 2 a 6 horas siguientes, y luego a valores normales en 24 a 48 horas. Acá las drogas que podemos usar es el labetalol, el nitroprusiato y el fenoldopam, que es un vasodilatador que actúa sobre los receptores dopaminérgicos periféricos tipo 1, que se usa expresamente, o más que todo, cuando hay lesión de órgano blanco renal, porque aumenta la depuración de creatinina, aumenta el flujo urinario y aumenta la excreción de sodio. Bien, otras emergencias hipertensivas puede ser, por ejemplo, la disección aórtica. En este caso, las metas terapéuticas es disminuir la presión arterial sistólica a menos de 120 dentro de los primeros 20 minutos. Esta es una verdadera emergencia hipertensiva. Y hay que disminuir la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Para eso vamos a usar beta bloqueantes y vasodilatadores. La preeclampsia-eclampsia, que es una situación de hipertensión arterial que se da en personas, en mujeres embarazadas de 20 o más semanas de gestación, que presentan hipertensión arterial y edemas, que también denotan una emergencia hipertensiva, y se tratan con hidralacina, que es un vasodilatador arterial, labetalol, y se le adiciona el uso de sulfato de magnesio para evitar las complicaciones convulsivas. Otras situaciones de emergencias pueden ser el exceso de catecolaminas, como el glufeocromocitoma, o anfetaminas, o la ingesta de cocaína,
en el cual hay que disminuir la presión arterial sistólica a menos de 140 en la primera hora. Para eso vamos a usar pentolamina y micardipina. Bien. Ahora, para categorizar y para ordenarnos cómo vamos a actuar con estos pacientes, hay algunos subgrupos que se pueden generar. Entonces, hablamos hipertensión arterial severa o crisis hipertensiva, valores de presión arterial mayores a 180 a 110. Lo primero que tenemos que dilucidar es si hay lesión o no de órgano blanco. Cuando no hay lesión de órgano blanco, hablamos de urgencia. Dentro de la urgencia hipertensiva, nosotros podemos categorizar dos grupos diferentes de pacientes. Uno, el cual presenta una hipertensión severa aislada, que es un paciente que debuta con una crisis hipertensiva, pero que es un paciente que estaba en prevención primaria, que no tuvo eventos cardiovasculares, que no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, entonces es un paciente que tiene bajo riesgo de evolucionar a una emergencia. Entonces lo voy a tratar de una manera que después vamos a ver. Y dentro de la urgencia hipertensiva tenemos que tratar de detectar aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, ¿sí? Que tienen riesgo de evolucionar a emergencia. ¿Y cuáles son? Pacientes que ya venían con tratamiento farmacológico para la hipertensión, o que ya han tenido antecedentes de eventos cardiovasculares previos, o que reúne algún otro factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo obeso, dislipémico, diabetes, que lo vamos a categorizar diferente al que tiene hipertensión arterial severa aislada. Y a su vez, cuando tienen lesión de órgano blanco, que hablamos de emergencia hipertensiva, hay que categorizar dos situaciones. Una, que es la emergencia clínica asociada a la hipertensión, donde la presión arterial es un epifenómeno, por lo cual disminuirla de manera urgente no es el objetivo inicial, que es el caso del ACV isquémico o la insuficiencia renal, ¿sí? O la emergencia propiamente dicha, en la cual la elevación de la presión arterial es fundamental para la génesis y la progresión del cuadro clínico, como es el caso de la disección aórtica, la eclampsia, la encefalopatía hipertensiva, la crisis adrenérgica, el edema de pulmón, donde sí es urgente bajar la presión arterial. Siempre en la medida establecida, ¿sí? No de manera brusca. Entonces, tenemos un paciente con valores, con registros tensionales elevados, mayores a 180 a 110, hay que hacer promedio 3 mediciones. Bueno, ¿cómo? Sentado, en un ambiente tranquilo, con la espalda apoyada, con el brazo a la altura del corazón, en un aparato que esté calibrado, ¿sí? Que cubra el 80% de la circunferencia, o sea, con todas las características que denota una buena medición de la presión arterial. Vamos a hacer una anamnesis, un examen físico, donde se incluye el fondo de ojo, y los estudios complementarios que los vamos a guiar depende del órgano blanco que nosotros querramos chequear si asumimos que hay una lesión. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Si es hipertenso previo, qué medicación toma, cómo cumple el tratamiento, si aparte del tratamiento farmacológico tiene medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, una dieta baja en sodio o rica en sodio, qué registros de presión previos maneja, si tiene otros factores de riesgo cardiovascular, si tiene antecedentes de complicaciones de haber tenido un infarto, una ACV, una insuficiencia renal, antecedentes personales de otras enfermedades que pueden hacer que suba la presión arterial, si usó descongestivos nasales u oculares, antigripales, ergotamina, corticoides o algún otro tipo de medicación que pueda elevar la presión arterial. Hacemos el examen físico que vamos a valorar en particular los órganos de choque, ¿sí? El sistema nervioso central, vamos a buscar focalidad sensitivo-motora, si sospechamos una ACV, el nivel de conciencia. En lo cardiovascular vamos a medir la presión, pulsos periféricos, buscar soplos, signos de isquemia. A nivel renal, ver que si tiene o no edemas, cuál es el ritmo diurético, ¿sí? En abdomen, buscar hepatomegalia o soplos abdominales, vasculares, alternancia de pulsos, y vamos a chequear la retina a través del fondo de ojo. Y después podemos valernos de otros estudios complementarios para terminar de valorar la afección del órgano blanco o no, como puede ser un electrocardiograma, si estamos sospechando isquemia, un laboratorio que lo vamos a guiar, qué sé yo, urea, creatinina, ionograma, si pensamos, y orina, para ver si hay una proteinuria, si pensamos en una falla renal,
enzimas cardíacas si pensamos un síndrome coronario agudo, una radiografía de tórax si estamos pensando en una insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón o una disección de aorta, tomografía de encéfalo para diferenciar, si bien en la encefalopatía hipertensiva no vemos nada, pero sí nos ayuda para diferenciar lo isquémico de lo hemorrágico, tomo de tórax o ecodoppler cardíaco. Todo para ver el grado de lesión en el organismo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Nosotros tenemos en el servicio de emergencias un paciente que llega con una presión arterial mayor a 180-110. ¿Tiene lesión de órgano blanco? No. ¿Es el debut? ¿Es una hipertensión severa aislada? Dejo al paciente 30 minutos en reposo y lo vuelvo a controlar. Si con el reposo, que es nuestra primera intervención, generalmente entre un 39 y 40% de los pacientes bajan los valores de presión arterial. Si estos valores bajaron en un 20% del valor inicial, o logramos una presión arterial menor de 180-110, le damos el alta y lo controlamos en 24 horas. Si esto no ocurre con el reposo, podemos iniciar una droga antihipertensiva por vía oral, que generalmente lo que elegimos es un IECA, un ARA2, un bloqueante cálcico, un beta bloqueante, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos evidencia de lesión de órgano blanco, lo que tenemos que, primero, le damos ingreso a ese paciente, le colocamos una vía periférica porque vamos a usar drogas endovenosas, y vamos a ver de trasladarlo o a una unidad coronaria o una terapia intensiva donde va a ser monitorizado. Pero a su vez también, inmediatamente tenemos que tratar de detectar lo que dijimos hoy. Si es una emergencia clínica asociada a hipertensión arterial, que nos va a dar tiempo para bajar la presión, o si es una emergencia propiamente dicha donde tenemos que actuar con prontitud, como es la disección aórtica, por ejemplo. Y de ninguna manera, salvo la disección aórtica o el síndrome coronario agudo con el edema de pulmón, se baja rápido más del 25% de la tensión arterial. Entonces, ante una emergencia hipertensiva, se ingresa con monitoreo continuo y administración parenteral de un agente apropiado. Después, si tenemos una afección compulsiva, como es la disección aórtica, la preeclampsia, la crisis de cromocitoma, se debe reducir a menos de 140 durante la primera hora y a menos de 120 en la disección aórtica con disminución de la frecuencia cardíaca a menos de 60. Si no es una afección compulsiva, bajamos un 25% del valor inicial en la primera hora, lo llevamos a 160-100 en las 2 a 6 horas siguientes y tratamos de restaurar a la normalidad en las 24 a 48 horas siguientes. Tenemos un poco más de tiempo. Bueno, estas son las drogas que se usan para la emergencia hipertensiva, que son todas de uso endovenoso. Tienen un denominador común que es inicio de acción rápido, vida media corta y fácilmente titulables, ¿sí? Después, ¿cómo vamos a elegir cada una? Depende de la situación que tengamos. Si tenemos que generar una vasodilatación, si tenemos que disminuir la precarga, si tenemos que disminuir la poscarga, ¿sí? O las situaciones particulares como son la preeclampsia y el feocromocitoma que llevan drogas particulares. Lo que más se usa en la práctica es el nitroprusiato, la nitroglicerina, el labetalol, furosemida en el caso del edema agudo de pulmón, y bueno, como última, la nicardipina, el urapidilo y el fenoltoctam, que es lo último que vi yo. Entonces, tenemos un paciente con una urgencia hipertensiva, tomamos 3 veces la presión arterial, lo primero que vamos a hacer es dejarlo en reposo y lo volvemos a controlar. Si es un paciente que previamente tomaba medicación y omitió alguna ingesta, le iniciamos con la dosis que toma. Si es un paciente que viene tomando bien la medicación, lo que podemos hacer es o aumentamos las dosis de los fármacos que ya viene recibiendo, o podemos agregar alguna droga más a las que ya viene recibiendo. Y en la emergencia, entonces, le damos ingreso y la tratamos con medicación endovenosa. Para la urgencia, ¿qué vamos a usar? Drogas antihipertensivas por vía oral, ¿sí? Como puede ser IECA, enalapril, ARA2, losartán, betabloqueantes, nebivolol o bloqueantes cálcicos, lamlolipid. Está contraindicado y obsoleto quedó todo lo que es sublingual.
Bueno, ¿es necesario un seguimiento después del alta? Sí, es recomendable hacer un seguimiento 24-72 horas, para, digamos, terminar de controlar los valores de las cifras tensionales y ver con qué tratamiento va a quedar el paciente. Después, bueno, hay una serie de diagnósticos diferenciales que tenemos que descartar, como un ataque de pánico, síndromes psiquiátricos agudos, migrañas, cefaleas tensionales, neuralgia del trigémino, que son situaciones que pueden elevar la presión arterial, que pueden tener una clínica parecida a lo que sería una lesión de órgano blanco, pero que nos llevan a actuar de otra manera, por ahí usar un analgésico, por ahí usar un biorrelajante, no sé, una retención urinaria de orina, le ponemos una sonda y se resuelve el problema, o sea, ver otras situaciones que mandan otra actuación y que no son emergencias ni urgencias hipertensivas, sino que lo que hacen es, por la incomodidad, generar elevación de las cifras tensionales, pero que no corresponden a crisis hipertensivas. Y bueno, nada más.